Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Rafael Díaz. Primero que nada, les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, compartir esta enseñanza que nos traerá el hermano Mauricio Osaeta el día de hoy. Y como pueden ver, ya está aquí con nosotros, está aquí en pantalla. Hermano Mauricio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rafael. Un gran saludo para ti y para todos los que siguen tu canal. Un saludo desde Medellín, Colombia. Bueno, Mauricio, pues me fue muy difícil contactarte, pero por fin se logró. El hermano Mauricio Saeta es biblista, escatólogo, para los que todavía no lo conocen. Así que les recomiendo su página web. Ya llega a nuestra liberación.com y también su canal de YouTube, ya llega nuestra liberación. Vamos a poner los enlaces de su canal de YouTube, su página web, en la descripción, pero también en el primer comentario de este video, para que vayan a su página web y también se suscriban a su canal de YouTube. Hermano Mauricio, queremos ya aprovecharlo al máximo. Vamos a entrar ya en materia. Le voy a decir esto a la audiencia. Vamos a entrar ya en unos minutos a, a a un screen donde se va a ver solo la presentación que nos va a presentar el día de hoy el hermano Mauricio. Ya cuando él haga su presentación, ya volvemos a regresar los dos al screen. Se los hago saber porque así haremos este video para que todos puedan ver muy bien los textos bíblicos, todo lo que Mauricio nos va a presentar. Pero antes de entrar al screen en pantalla completa sobre la presentación, hermano Mauricio, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú ves el aviso ya muy cerca? Bueno, te quiero contestar con dos alternativas, dos posibilidades, y me gustaría discutirlas más bien al final de la presentación, porque lo que quiero hacer hoy es compartir dónde están estos eventos, aviso, milagro y castigo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y una vez que haya hecho la exposición, te voy a pedir que esa pregunta la hagamos al final como primera de todas las preguntas en la parte de discusión. Perfecto. Y eso me gustó lo que dices, contextos bíblicos, porque hay muchos católicos, hermanos nuestros, que, que dicen que dónde está eso en la Biblia. No creen el aviso, el milagro y el castigo bíblico. Y me he hecho yo siempre esa pregunta, pues no que muy conocedores de la Sagrada Escritura, porque el aviso, el milagro, el castigo, todo está en la Biblia. Mauricio mejor que nadie lo sabe. Y eso es lo que nos va a explicar el día de hoy con Biblia. Una vez más, Mauricio es biblista. Así que todo estará con la Sagrada Escritura. Muy bien, Mauricio, vamos a entrar al otro screen. Ahí se va a ver tu presentación nada más. Tú la vas a estar explicando. Una vez que termines, regresamos de nuevo los dos a la pantalla. Así que puedes comenzar. Bueno, pues comienzo por agradecerte, Rafael, por esta oportunidad de presentar este estudio bíblico profético titulado Aviso, Milagro y Castigo. Y doy gracias también al buen Dios por esta oportunidad de dedicarle un rato a su santa palabra. Hemos escuchado de estos temas principalmente por Garabandal, aunque no es la única fuente que nos ha hablado de aviso, milagro y castigo. Gracias a Garabandal mucha gente comenzó a saber, a conocer qué son estos eventos tan importantes que vienen. Pero lo que vamos a ver hoy principalmente es dónde están en la Biblia. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre las revelaciones privadas? En la primera parte, capítulo segundo, punto tercero, titulado Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación,
se nos dice en el numeral 65 que Dios todo nos lo ha dado a través del Hijo y a través de la Sagrada Escritura. Es decir, que en la Sagrada Escritura está todo revelado. Por eso tiene que ser siempre la base de todo nuestro estudio, por encima de cualquier otra profecía privada. En el 66 se nos dice que no habrá otra revelación pública antes de la segunda venida. O sea, puede haber otra revelación pública, pero asociada ya al retorno de Cristo al mundo. Y en el 67 nos dice cómo debemos ver la revelación privada. No debemos cancelarla, eliminarla o dejarla de lado, sino siempre leer la profecía privada a la luz de las Sagradas Escrituras. Dice que la función de una revelación privada no es la de mejorar o completar la revelación definitiva en Cristo, sino ayudarla a vivir más plenamente en una cierta época de la historia. Y también dice que no podemos aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la Biblia. Entonces, yo conociendo estos preceptos de nuestra doctrina, cuando me enteré de aviso, milagro y castigo por Garabandal, me pregunté, bueno, ¿dónde está en la Biblia? Porque lo que hace esa revelación de Garabandal es quizá advertirnos que estaba en la Biblia y no lo conocíamos, o que estaba cerca y no nos estábamos preparando. Es una especie de advertencia, pero lo responsable como católicos es, bueno, ya me enteré de estos eventos, ¿dónde están en la Biblia? Es importante recordar que cuando en 1 de Tesalonicenses 5 leemos no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías, esto se refiere no solamente a la profecía pública de la Biblia, sino también a la profecía privada. Es decir, nosotros como católicos no podemos acallar el espíritu, no podemos despreciar lo que Dios nos ha dicho a través de sus profetas, digamos, en estos 2000 años de iglesia, y sobre todo no podemos despreciar lo que nos ha advertido a través de la Santísima Virgen, su profetisa por excelencia y la reina de los profetas. Entonces no podemos despreciar la revelación privada. Lo que tenemos que hacer es leerla a la luz de la Sagrada Escritura. Entonces el tema que vamos a abordar hoy es ¿dónde están en la Biblia el aviso, el milagro y el castigo? Comencemos por el primero, el aviso. Hay un patrón muy interesante que yo desde hace años estudiando este tema encontré, donde vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento un momento en el cual va a haber arrepentimiento universal. Voy a leer de esta cita de Isaías 2 solamente lo que está resaltado en color por efecto de tiempo y de brevedad. Entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia de Yahvé y del esplendor de su majestad cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Entrarán en las grietas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Dice también aquí en las últimas líneas, se meterán los agujeros de las peñas y en las hendiduras de las piedras, lejos de la presencia pavorosa de Yahvé y del esplendor de su majestad cuando él se alce para hacer temblar la tierra. Hay una suerte de trágame tierra, es decir, un momento en el cual queremos estar lejos de la presencia de Yahvé, una especie de mejor prefiero que me caigan las piedras, que las montañas estén por encima mío antes de ver lo que Dios me quiere revelar. Algo similar vemos en Lucas 23. Entonces se pondrán decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos. Es decir, prefiero que las piedras me caigan encima antes de ver lo que Dios me quiere revelar. Y lo vemos también en el Apocalipsis, que después de un violento terremoto y de unas señales cósmicas, el sol se pone negro y las estrellas caen, la luna se pone como de sangre, dice, los montes y las islas fueron removidos de sus asientos y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos y los poderosos, y todos esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. Vemos algo similar también en el Apocalipsis de Elías, que es uno de los apócrifos que no están condenados por la iglesia. Hay apócrifos condenados y apócrifos que la Iglesia Católica tiene por verdaderos. El Apocalipsis de Elías es uno de los apócrifos
que la iglesia tiene por verdaderos, porque de hecho hay dos referencias de la Biblia hacia este libro, y si está referido de la Biblia, pues no puede ser falso. Y en este Apocalipsis de Elías dice, anhelarán la muerte, pero la muerte huirá y los abandonará. Y después dice, correrán sobre la roca y saltarán hacia abajo diciendo, caigan sobre nosotros, pero no morirán. Doble tribulación vendrá sobre la tierra en aquel día. O sea, vuelve a decir, a las piedras, a las rocas, caigan sobre nosotros. En resumen, es un momento de arrepentimiento masivo y universal. Todo el mundo tendrá esta sensación de trágame tierra, es decir, prefiero que me caigan arriba las montañas y las piedras antes de ver lo que Dios me quiere revelar. ¿Y qué es lo que Dios me está mostrando? El estado de mi alma y las consecuencias de todos mis pecados. Tanto lo que yo le he hecho a Dios con mis pecados, o sea, cuánto aporté yo a la pasión de Cristo, a su crucifixión y muerte, como también el daño que le he hecho a las otras personas, a la humanidad. Entonces, no solamente estaba en la Biblia este momento de arrepentimiento masivo, sino que también nos daba en qué momento histórico, no la fecha, pero sí en qué tiempo histórico debería ocurrir. Y eso está justamente en Lucas 23, en qué momento de la historia universal tenía que ocurrir este arrepentimiento masivo. Entonces vamos a ver con más detalle Lucas 23. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Esto es cuando Jesús va con la cruz a cuestas camino al Calvario. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Aquí se refiere a generaciones. Cuando dice por vosotras se refiere a esa generación que lo está matando a él, que lo está rechazando al Mesías y lo va a crucificar. Pero cuando dice vuestros hijos se refiere a una generación futura. Recordemos que en hebreo hijos se puede referir a hijos directos o a descendientes. Entonces se refiere a unos descendientes futuros y ahí va a explicar a qué generación futura se refiere. Voy a continuar la lectura. Dice, porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas cubridnos. Aquí está diciendo Jesús a qué generación futura perversa se refiere. Una generación que tendrá invertidos los valores y que en lugar de ver la esterilidad como una maldición, como fue siempre en la historia del hombre, se va a ver más bien la esterilidad como una bendición. Está hablando del tiempo actual del siglo XXI, donde la gente quiere tener sexo libre, darle al cuerpo lo que pide, pero quedar embarazado se considera una maldición. Esto es una cosa, una locura, una cosa completamente anormal, porque en la historia humana cualquier mujer que no podía dar a luz se consideraba una maldita. Era la mayor tristeza de una mujer, era no poder quedar embarazada. Y fue así por miles de años. Pero Jesús sabía que iba a haber un día en el cual todos los valores iban a estar invertidos y en lugar de considerar la infertilidad una maldición, al contrario, se va a considerar a las estériles, a las que no engendraron y a los pechos que no criaron, se va a considerarle dichosa. Es decir, que Jesús predijo en Lucas 23 que el aviso sería en el tiempo del aborto, de la contracepción, de la homosexualidad masiva y socialmente aceptada y de la ideología de género. Es decir, el tiempo en el que se considera dichosa la estéril, la que no parió, la que no cría hijas, la que no amamanta, porque los hijos son un estorbo y porque el cuerpo es solo para darle placer a toda costa. Es decir, en Lucas 23 Jesús nos estaba diciendo que esa otra generación perversa por la cual había que llorar es la nuestra, la del siglo XXI. No nos está dando, por tanto, la fecha del aviso, que solo la conoce Dios, pero sí nos está dando en qué tiempo histórico tenía que ocurrir, es decir, en nuestro tiempo histórico. Veamos otras citas bíblicas sobre el aviso. Es muy importante la primera carta a los Corintios sobre este tema. En 1 Corintios 4:5 leemos, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas
y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Leemos en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos como en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces como conoceré cómo soy conocido. Claro, no es como yo me conozco, sino cómo soy conocido por Dios, cómo Dios ve mi interior, ve el estado de mi alma. 1 Corintios 14:25. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre vosotros. Nótese que no se trata del juicio universal, porque en el juicio universal ya no hay ocasión de arrepentirse. En cambio, aquí nos está diciendo que es un momento en el cual cabe arrepentimiento, porque dice que una vez que Dios nos muestre el secreto de nuestro corazón, postrado rostro en tierra, adoraremos a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre nosotros. Significa que si tú puedes rostro en tierra confesar y adorar a Dios, significa que estás vivo. Está diciendo que estamos sobre la tierra. Es decir, esto no es el juicio final, esto no es el juicio universal. No, esto es un juicio en vida, antes de la muerte. Esa es la clave para entender este juicio. Es un juicio particular en vida y universal porque todos los hombres lo vivirán al mismo momento. Es un momento de lavarse, blanquearse y purgarse, como lo vemos en Daniel 12:10. Muchos serán lavados, blanqueados y purgados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ningún impío comprenderá nada. Es un momento en el cual seremos lavados, blanqueados y purgados, pero nos advierte el profeta Daniel que no todos se van a convertir. Algunos seguirán haciendo el mal, solamente algunos comprenderán y se convertirán. Leemos en Lucas 21:25 que antes del aviso va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Es decir, el aviso pasa primero por una parte universalmente visible, cósmica, señales en el sol, en la luna y las estrellas. Y también dice en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque la fuerza de los cielos serán sacudidas. Es decir, antes de la parte interior que llamamos la iluminación de las conciencias, Dios nos dará advertencias cósmicas y también en la naturaleza. Dice Apocalipsis 3 del 2 al 3, ponte en vela y reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero enfatizar de todas estas citas bíblicas que se trata de un juicio individual o particular. Fíjense que decía en 1 Corintios 4:5, recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda. Cada cual es un juicio individual, particular. Y decía 1 Corintios 13:12, conoceré cómo soy conocido por Dios. Esto no es una autoevaluación, es Dios evaluándome. Y en Apocalipsis 3 del 2 al 3 decía, no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Y dice, si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, lo que estoy enfatizando es que este no es un momento de juicio universal, sino de juicio individual o particular que se lleva antes de morir, es decir, cuando todas las personas siguen vivas sobre la tierra. Ahora, la parte más importante de esta profecía del aviso está en el Evangelio, Mateo 24, 30, 31, pero específicamente en el versículo 30, que dice así, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor.
los astros caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta ahora he leído solamente lo que está resaltado en color amarillo. Nótese que no dice después de la gran tribulación, sino de una tribulación de aquellos días. Parece ser una tribulación específica, particular, que yo la asocio a la convulsión que debe haber previa al aviso, como lo dijo, por ejemplo, la Virgen a través de Conchita en Garabandal, que el aviso vendría en un momento muy malo para España o para Europa. Entonces, en ese contexto dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su fulgor. Podría ser literal crudo o literal simbólico. Si fuera literal crudo, pues se referiría al sol de nuestro sistema solar y a la luna, nuestro astro. Pero si fuera literal simbólico, podría ser, por ejemplo, algo sobre la Eucaristía, porque Jesucristo es el verdadero sol, y la luna bíblicamente representa, por ejemplo, en muchas partes de la Biblia, a la iglesia. La iglesia está llamada a reflejar la luz de Dios, pero si la iglesia ya no da más su fulgor, significa que ya no refleja la luz de Dios, sino que traicionó a Dios, se volvió una iglesia que ya no tiene olor de Cristo. Entonces, repito, pueden ser esas dos posibilidades, literal crudo o literal simbólico. Luego continúa en el mismo versículo 30. Mejor dicho, aquí comienza el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. En esta primera parte tiene la parte del aviso. La voy a leer otra vez, pero representándola gráficamente. Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, que es la cruz que veremos en el cielo 7 días y 7 noches antes del aviso o antes de la iluminación de la conciencia. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa es la parte interior del aviso, la iluminación de las conciencias. Es decir, aquí tenemos en rojo y en verde las dos partes o componentes del aviso, la parte visual, cósmica, universal, y la parte interior que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y luego viene lo que está en color azul, que es la parucía como tal. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande. Ahí termina el versículo 30. En el versículo 31 dice el para qué viene el Señor sobre las nubes. Viene a un rescate de elegidos. Lo dice con estas palabras. Y enviará a sus ángeles con trompeta de sonido grande y juntarán a los elegidos de él de los cuatro vientos de una extremidad del cielo hasta la otra. Entonces, ¿qué concluimos con estos versículos de Mateo 24? Que según Mateo 24:30, la aparición en el cielo de la señal del Hijo del Hombre antecede a la iluminación de las conciencias y todo esto ocurre antes de la parucía. Es decir, no nos dicen las fechas, porque no, solo Dios las sabe, pero sí nos dice en qué orden deben ocurrir los acontecimientos. El orden es, primero aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, luego la iluminación de las conciencias, que es lo que está en verde, se lamentarán todas las tribus de la tierra, y luego, no dice cuánto tiempo después, pero luego viene la parucía, es decir, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Por qué es tan importante entonces Mateo 24:30? Porque nos confirma que no puede haber parucía hasta que no haya ocurrido primero el aviso. Si a mí alguien me pregunta, ¿la parucía pudiera ser mañana o la semana que viene? Yo diría no, no, porque mientras no haya ocurrido el aviso, no puede haber todavía la parucía. No nos da las fechas, pero nos da en qué orden deben ocurrir estos importantes acontecimientos. Lo que no podemos olvidar entonces es que primero se da el aviso y luego la parucía, o dicho en otras palabras, hasta que no haya habido el aviso, no puede darse la parucía. Como dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio, por Cristo Jesús. Eso es lo que ocurre en el aviso. Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. También vemos el aviso en Joel, capítulo 2 en la Biblia Straubinger. En otras Biblias aparece esto en el capítulo 3. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que solemos llamar
el segundo Pentecostés. Y dice luego en el versículo 31, lo que está en verde: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible de Yahvé. El día grande y temible de Yahvé es el castigo, lo voy a explicar más adelante, pero lo que dice es que antes de que llegue ese castigo, el día de Yahvé, ocurrirá el segundo Pentecostés, que es esto de que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y aun sobre los siervos y siervas de Dios derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay otra cita bíblica que voy a dar asociada al aviso, pero solamente como hipótesis, es decir, no con certeza absoluta, pero vale la pena analizarla. Es Zacarías 12, del 12 al 17, donde dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y pondrán sus ojos en mí a quien traspasaron. Lo llorarán como se llora al unigénito, y harán duelo amargo por él, como suele hacerse por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Ramón en el valle de Megiddo, y se lamentará todo el país, familia por familia. Pareciera estar anunciando aquí un momento de gran conversión en Jerusalén, es decir, en el pueblo judío, quienes reconocerán que aquel a quien traspasaron, colgado en un madero, era el verdadero Mesías. Llorarán por Jesús, llorarán aquel a quien rechazaron por Mesías, pues lo reconocerán por verdadero Mesías y harán duelo por él como se hace duelo por el primogénito. Ahora, ¿en qué momento o en qué contexto histórico ocurre esta profecía futura que se dará, dice, en Jerusalén, o sea, sobre el pueblo judío? Pues para entender en qué contexto histórico está, retrocedamos unos versículos. Comencemos con el versículo 12, y habla de un momento en el cual dice: ellos pesaron mi salario 30 monedas de plata. Recordemos que por 30 monedas de plata fue vendido Jesús por Judas Iscariote, es decir, estaba profetizado el monto por el cual iba a ser traicionado y vendido nuestro Señor. Pero es muy posible que aquí en Zacarías 11, del 12 al 17, no se refiera solamente a la primera traición de Jesús que llevó a cabo Judas Iscariote, sino a la segunda traición asociado a la pasión de la iglesia, que está profetizada en el catecismo en los numerales 675, 676 y 677. Es decir, es muy posible que se refiera aquí a la segunda pasión y a la segunda traición de Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque si continuamos leyendo unos versículos más, a partir del 15 dice: Yahvé me dijo: toma también el pertrecho de un pastor insensato, pues he aquí que suscitaré en la tierra un pastor que no cuidará de las ovejas que se pierden, que no buscará las descarriadas, ni curará las heridas, ni alimentará las que están sanas, sino que comerá la carne de las gordas y le romperá las pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el rebaño, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que se seque completamente su brazo y oscurezcase del todo su ojo derecho. Está hablando aquí Zacarías de una profecía futura en la cual vendrá un pastor malo, un pastor necio, que en lugar de cuidar a las ovejas del rebaño, se las come, las tortura, les arranca las uñas. Entonces, esto pareciera este periodo oscuro que estamos viviendo en nuestra amada Iglesia Católica, en la cual cada vez que un sacerdote o un obispo se ha levantado en defensa de Jesucristo, del Evangelio inalterado y de la sana doctrina, ha sido cesado, ha sido suspendido o incluso excomulgado. Y por decir solamente algunos, voy a mencionar al padre James Allman, al padre John Mary Foster, al padre Frank Pavón, que de hecho dijo antes de las elecciones presidenciales anteriores, no las actuales, sino las previas, las penúltimas, que quien votara, que cualquier católico estadounidense no podía votar por un candidato proabortista, y él fue suspendido por eso. No hay ninguna sentencia errada en esa frase del padre Pavón, sino que está defendiendo el evangelio y la verdad, y por eso fue suspendido. Y también otros padres, como el padre Jesús Mari Misbetó, el padre Giorgio María Faré o el padre eh, Fernando María Cornet, que por haber dicho la verdad y defendido el Evangelio han sido suspendidos. Y también algunos obispos, voy a mencionar uno porque recuerdo en este momento me vino el nombre a la mente, el padre
Monseñor, perdón, Rogelio Livieres, de Costa del Este, en Paraguay, que había sido advertido desde el Vaticano que dejara de predicar el infierno porque eso asustaba a la gente y mermaban los ingresos de sus parroquias. Y él valientemente, como buen obispo, defensor de la verdad y de Cristo y del Evangelio, dijo que él tenía que seguir predicando la existencia del infierno, que además de que es un dogma católico, es un acto de caridad porque así evita que la gente vaya a él. Entonces, este obispo valiente no quiso obedecer esa orden de dejar de predicar el evangelio, perdón, el infierno, y fue suspendido y fue sacado de su diócesis. Entonces, esto pareciera la época actual que estamos viviendo, en la cual si un obispo o un sacerdote defiende el evangelio, dice la verdad, es golpeado, es cesado, es suspendido de labores o es excomulgado. Entonces, en este contexto histórico, es decir, de persecución dentro de la misma Iglesia Católica, es que aparentemente se va a dar este Pentecostés, que incluye también un derramamiento de espíritu hacia el pueblo judío para su conversión y para que reconozcan a Jesús como el verdadero Mesías. Y bueno, termina diciendo ya en el versículo, en el capítulo 13 de Zacarías, en aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la inmundicia. En aquel día, dice Yahvé los ejércitos, exterminaré de la tierra los nombres de los ídolos y no quedará más memoria de ellos, y extirparé de la tierra también a los profetas y al espíritu inmundo. Es decir, producto de este derramamiento del Espíritu Santo, Dios va a hacer una limpieza de la faz de la tierra, limpieza que incluye eliminar, cancelar, sacar del medio a los falsos profetas y a los espíritus de mentira o a los espíritus que enseñan evangelios diferentes. Pasemos al segundo tema, el milagro. Hasta ahora les compartí citas bíblicas donde se ve en la Biblia el aviso, muchas de ellas confirmadas y una de Zacarías que di solo como hipótesis. Ahora, el milagro es un poco más complejo porque no está tan fácil de identificar en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, me atrevo a compartir alguna hipótesis. Tomado de la misma cita de Joel que antes le leí, voy a leer el versículo 30 que aquí puse resaltado en color rojo y que antes no leí. Dice, después de que lo que antes sí leí, de que se derramará el Espíritu sobre toda carne, es decir, después del segundo Pentecostés o en ese contexto, dice en el versículo 30, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Es decir, está asociando el libro de Joel, este segundo Pentecostés, a unos prodigios visuales que lo asocia con fuego y columnas de humo. ¿Por qué digo como hipótesis que esto pudiera estar asociado al milagro? Porque si leemos el diario de Conchita en Garabandal y lo que la Santísima Virgen nos explicó sobre el milagro, sabemos que va a quedar una señal permanente en los pinos en Garabandal y esa señal permanente puede ser filmada, es decir, grabada, pero no puede ser tocada, es decir, no la puedes tocar, no la puedes palpar con las manos, pero la puedes ver, la puedes grabar o filmar. Y justamente tanto el fuego como el humo cumplen con estos requisitos. El fuego y el humo son cosas que puedes ver, puedes grabar, puedes fotografiar, pero no puedes tocar. Entonces yo no puedo estar seguro que esta cita bíblica está asociada al milagro, pero lo digo como hipótesis, pudiera ser, porque imagínense ustedes que Dios quiera dar en Galabandal un milagro de algo visual que no solamente da una advertencia al pueblo católico, sino también al pueblo judío, porque esto era muy importante en el Éxodo. Vemos esta columna de nube que de noche se convertía en columna de fuego que guiaba al pueblo de israelita por el desierto. Ellos están acostumbrados a esta señal visual que, repito, como fuego en la noche y como nube de día, que los guiaba y también que se manifestaba sobre el tabernáculo en la tienda del encuentro. Entonces, imagínense ustedes si hubiera una columna de fuego o columna de humo en Garabandal, que los judíos también puedan percibir como que Dios les está hablando a ellos.
Entonces imagínense el impacto que produciría al pueblo judío y a la conversión que está predicha al pueblo judío en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está predicho que el pueblo hebreo vuelve a la verdad, o sea, va a convertirse, es decir, va a aceptar a Jesucristo finalmente como su verdadero Mesías, como su verdadero Salvador. Entonces es muy posible que el milagro tenga un impacto no solamente para el creyente cristiano, sino que también Dios quiera utilizar señales para, como advertencia y para la conversión de los israelitas, del pueblo judío o del Israel histórico. ¿Dónde está ahora el tercer elemento de esta profecía? El castigo. Pues el castigo aparece muchísimas veces en la Biblia, aparece como el día de Yahvé o el día de la ira de Yahvé. Un ejemplo de esto está en Sofonías 1 del 14 al 18. Voy a leer solo lo que está subrayado por cuestión de tiempo. Dice: cerca está el día grande de Yahvé, día de ira, devastación y ruina, el día de la ira de Yahvé, ruina total, destrucción repentina. Este tipo de día de Yahvé, de castigo profetizado, está en muchísimas otras partes del Antiguo Testamento. Aquí estoy dando una cantidad de citas, cualquiera puede pausar el vídeo y buscarlas en su Biblia, cada una de estas que están aquí a la derecha. Lo que estoy colocando entre corchetes viene a ser como el versículo destacado de esa profecía. Por ejemplo, cuando digo Amós 5 del 7 al 20, en especial los versículos 18 y 20. Entonces, siempre está como un día de castigo, de ira, es decir, viene a ser cuando Jesús y María dejan caer la diestra justiciera del Padre sobre el mundo, porque la justicia tiene que ser descargada, también porque el mundo tiene que ser purificado. El reino de paz, el glorioso reino que viene sobre el mundo, que va a traer Dios sobre la tierra como un nuevo paraíso terrenal, no podría ser traído sobre este mundo corrupto, podrido y pecador. Entonces Dios tiene que purificar el mundo para luego traer su reino de paz. Entonces el día de Yahvé es el día que inicia este castigo, esta purificación que se va a dar sobre la tierra, y por supuesto es completamente bíblico. Entonces, ¿en qué momento vendría este castigo? Pues es motivo de otro estudio mucho más detallado, esta respuesta de cuándo vendría. Sin embargo, aquí solamente a manera de abreboca o como unas pocas pinceladas, decir que se demuestra bíblicamente que sí tenemos que vivir todos los sellos del Apocalipsis, tenemos que vivir todo lo que es la guerra, la peste, el hambre, la persecución, todo eso sí tenemos que vivirlo. Y de hecho tenemos que vivir tanto los sellos como las trompetas. Lo que no estamos llamados a vivir son las 7 copas de la ira de Dios, porque las copas de la ira de Dios es solamente el castigo final para las personas que merezcan ese castigo. Repito, eso lo vamos a enseñar como para otro estudio, solamente aquí decir que si es bíblico este castigo y purificación final representado en el Apocalipsis con las 7 plagas postreras o las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y cuándo ocurre? Pues, como decirlo en pocas palabras, que desarrollaremos en otro estudio con más detalle, ocurre después de la mitad de la semana 70 de Daniel, o el septenio de Daniel, el último septenio de Daniel. Después de la mitad, que es cuando ocurre la abominación de la desolación y la supresión del sacrificio perpetuo, después de ese momento, solo Dios sabe cuándo, pero después de esa mitad es que vendría el castigo. Entonces, una prueba que voy a dar aquí como abreboca de que primero se derraman, perdón, primero se abren los sellos y suenan las 7 trompetas. Luego viene el rescate y finalmente se derraman las copas de la ira de Dios sobre el mundo. Dicho en otras palabras, antes de las 7 copas de la ira de Dios hay un rescate, y se puede ver en muchísimas partes de la Biblia, por ejemplo, leyendo Apocalipsis 14, 15 y 16. ¿Qué vemos en Apocalipsis 14? Vemos unos 144,000 que llevan escrito en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Entonces son cristianos, porque si llevan escrito el nombre del Cordero en su frente, entonces
no estamos hablando aquí de israelitas, no estamos hablando aquí tampoco de musulmanes, ni de brahmanistas, ni ateos, ni de ninguna otra religión, sino de cristianos. Yo, por lo tanto, enseño, o soy de los que sostengo, que estos 144.000 de Apocalipsis 14 no son los mismos 144.000, porque los de Apocalipsis capítulo 7 son de las 12 tribus de Israel, o sea, son del Israel histórico, son del pueblo elegido. En cambio aquí no son israelitas del pueblo elegido, sino que son cristianos que llevan el nombre de Cristo en su frente, el nombre del Cordero. Y de hecho lo vuelve a decir más adelante, en el versículo 4 dice, siguen al Cordero doquiera vaya. Entonces, si siguen al Cordero es porque son cristianos, es decir, no son judíos, ni son musulmanes, ni son brahmanistas, ni son de ningún. Son 144.000 cristianos. Ahora, ¿qué ocurre con estos 144.000 cristianos? Dice que son rescatados de la tierra y también dice que fueron rescatados como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Qué ocurre luego en Apocalipsis capítulo 15? Vemos que estos 144.000 cantan el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias a Dios por haber sido rescatados. Y luego de que cantan este cántico de acción de gracias por haber sido rescatados, es que viene la entrega de las 7 copas de la ira de Dios a 7 ángeles, las cuales se derraman a partir del capítulo 16. Entonces, ¿qué es lo que concluimos con la lectura de Apocalipsis 14, 15 y 16? Pues que sí hay unos rescatados de la tierra que también llama primicias y son rescatados de la tierra antes de que se derramen sobre la tierra las copas de la ira de Dios. Es decir, que sí hay, según el Apocalipsis, un rescate antes de la ira de Dios, antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira. Entonces, veamos, ya terminé con estos recuentos de citas bíblicas de aviso, milagro y castigo. Veamos brevemente también en estos minutos que nos quedan algunas profecías privadas que nos hablan de estos sucesos. Pues uno de los más importantes es el diario de Santa Fox 3, dice, antes de que llegue el día de la justicia, les hará dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavados las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco antes del último día. Así que en el número 83 nos habla no solo del aviso, sino de la cruz que se verá en el cielo antes del aviso. Y es un crucifijo tan perfecto que incluso se va a poder identificar los 3 puntos de los clavos de manos y pies y de ahí saldrá luz que iluminará la tierra. Y esto es antes de que llegue el día de la justicia, es decir, los hombres vivos sobre la tierra van a ver, todos los hombres van a ver este signo en el cielo y luego, 7 días después, viene la parte interior del aviso, que es la iluminación de las conciencias. Como lo dijo la Virgen a Conchita en Garabandal, que antes del milagro habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando y ese aviso es como un castigo. Claro, es un castigo pero interior, no universal. No, aquí no es la parte, digamos, donde muere mucha gente, sino es un castigo pero interior. Es muy temeroso para los buenos y para los malos, para los buenos para acercarlos más a Dios y para los malos para avisarles que viene el fin de los tiempos y que son los últimos avisos. ¿Qué dice más el diario de Conchita? Dice, se sentirá en todo el mundo, se verá que viene de Dios. Dice también, en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la paz. Imagínense lo doloroso que va a ser que cada uno de nosotros vea lo que aportó a la pasión de Cristo. Es decir, yo, Mauricio Saeta, voy a llorar charcos de lágrimas porque Dios me va a ayudar a ver lo que yo, Mauricio, con mis pecados, le causé a Cristo en su pasión. O sea, cuánto yo le aporté a su flagelación, a su coronación de espinas y a su crucifixión y muerte. Va a ser extremadamente doloroso.
Sobre el milagro que dijo Conchita, pues dice que va a anunciar esa fecha con 8 días de anticipación, solo ella conoce la fecha exacta del milagro, no conoce la del aviso, pero si conoce la del milagro y la anunciará con 8 días de anticipación. Y dice que será visible desde Garabandal y en los montes que lo circundan, será un jueves, coincidiendo con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía y también con un acontecimiento de la iglesia. Tendrá lugar a las 8:30 de la noche, durará como 10 minutos o un cuarto de hora. Esto que está aquí resaltado en rojo son unas referencias temporales, pero asociadas al aviso. No confundirla con referencias temporales perdón, asociadas al milagro, no confundirlas, por favor, con referencias temporales del aviso, porque la Virgen solamente dio en Garabandal referencias temporales relacionadas al milagro. Dice que dejará una huella en los pinos, los enfermos que estarán presentes se curarán, el Padre Pío verá el milagro desde donde esté, también el Papa, y dice que quedará una señal que se puede fotografiar, televisar y ver, pero no palpar, no se podrá tocar. Por eso dije, como hipótesis antes, que pudiera ser estas columnas de fuego y de nube que se ven en Joel capítulo 2, porque el fuego y la nube son cosas que se pueden grabar, fotografiar, pero no se pueden palpar. Bueno, ¿dónde más tenemos esto del el aviso en revelación privada? Muy importante el libro azul del Padre Gobi. Cuando la Virgen nos explica el segundo Pentecostés, lo asocia a la iluminación de las conciencias. O sea, cuando la Virgen nos dice que el Espíritu Santo será nuevamente derramado sobre el mundo, un segundo Pentecostés, ella lo asocia a este juicio en particular, este juicio en pequeño, donde dice que Dios abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Entonces, por eso llamamos a la parte interior del aviso la iluminación de las conciencias, no solo por Garabandal, sino porque también así lo llama la Virgen en el libro azul del Padre Gobi. Entonces, recordemos que ella asocia de manera completamente clara, de manera diáfana y digamos, de manera irrefutable, asocia la iluminación de las conciencias al segundo Pentecostés. Y es un juicio en pequeño y un juicio en vida. Todos los hombres en vida vivirán esta iluminación de las conciencias, este juicio en pequeño. También lo dice en este otro mensaje titulado Lenguas de Fuego, donde vuelve a hablarnos del segundo Pentecostés y dice, seréis iluminados por esta luz divina y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Y vuelve a decir, será como un juicio en pequeño. Dice juicio en pequeño porque no es el juicio universal y porque es individual y es en vida. ¿Qué regalo nos va a dar Dios que podemos tener este juicio sin pasar por la muerte? Es decir, en vida Dios no va a mostrar lo que suele mostrar las personas al momento de morir, pues aquí no los va a mostrar en vida. También nos habló de este segundo Pentecostés a través de la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, con esta revelación que recibió Ida Perderman entre 1945 y 1959. Nos advirtió la Señora de todos los pueblos del segundo Pentecostés de una gran advertencia de fuerzas tremendas amenazando el mundo y la pérdida general de la fe, y también profetizó la proclamación del quinto dogma mariano que se va a llevar a cabo, como lo dijo la Virgen en Ámsterdam, un 31 de mayo. No dijo el año, no sabemos en qué año será, pero sí sabemos que se va a proclamar el quinto dogma y que será en fecha 31 de mayo del año que solo Dios sabe. Y nos dio una oración que nosotros rezamos a diario en nuestra comunidad y que yo invito a todos a rezarla a diario, porque con esta oración de Ámsterdam pedimos tanto el segundo Pentecostés como la proclamación del quinto dogma mariano. También en Umbe, la Virgen pura y dolorosa, nos habló del aviso en el mensaje del 8 de junio de 1969, también en otros, pero este es uno de los mensajes donde nos habló del aviso y lo asoció a la frase, vengo por mis hijos. Y en el mensaje del 22 de junio de 1971 lo dio con un poquito más de detalle. Dice, antes del castigo de aviso, se iluminará el cielo con una gran cruz
como lo vimos también en el diario de Conchita, ¿no? Se iluminará el cielo con una gran cruz, también lo vimos antes en Mateo 24:30, esta gran cruz. Dice, sabed que es el aviso. Al descomponerse producirá una inmensa luz blanca que incluso impedirá ver el sol, durará 4 horas. ¿Cómo será de intensa la luz que salga de esta cruz en el cielo, que será tan fuerte que incluso va a opacar la luz del sol? Y eso ocurre justo antes de la parte interior del aviso que llamamos la iluminación de las conciencias. Yo invito a todos los que quieran a entrar en el canal UNBE Básico, los que quieran conocer más todo el mensaje profético tan importante que nos dio la Virgen pura y dolorosa de UNBE en Vizcaya, España, en el siglo pasado, pero es una revelación para nuestros días, para nuestros tiempos. También en Dosule, en estas revelaciones a Madeleine Mumont que ocurrieron entre 1972 y 1978. Fueron 49 manifestaciones en total. Es muy interesante que en las 7 primeras, lo único que vio, en las 6 primeras, lo único que vio Madeleine fue una cruz luminosa en el horizonte. Y en la séptima ya vio esa cruz elevada sobre el cielo, más levantada sobre una nube, y luego la cruz se transforma poco a poco en la imagen del mismo Jesucristo que le da esta imagen en la séptima aparición de Dosule. Entonces, como son 7 días donde solamente vio la cruz en el cielo, o 6 días que vio solo la cruz, y en el séptimo día la cruz se convierte en Jesús sobre una nube, pareciera que nos está dando a, a entender en Dosule que por 6 o 7 días se verá solamente una cruz en el cielo antes del aviso o iluminación de las conciencias. Esta lámina no la voy a leer por falta de tiempo, ya se me acabó el tiempo prefijado, pero me gustaría que quien quiera pause el vídeo y la lea. ¿Por qué es importante? Porque en el libro Mística, Ciudad de Dios, Revelaciones de la Virgen María a María de Jesús de Ágreda, esta monja española que está incorrupta, y su incorruptibilidad pues también es una confirmación de la veracidad de este escrito, de esta revelación tan hermosa y tan potente, que nos revela en los numerales 6.5 y 6.7 de este maravilloso libro. La Virgen le explica a esta monja española lo que ocurrió en el primer Pentecostés, que en los evangelios está narrado y en los hechos de los apóstoles, perdón, que en los Hechos de los Apóstoles está narrado con muy poco detalle, pues sí sabemos un poquito lo que ocurrió, pero solamente nos da la parte positiva. En los Hechos de los Apóstoles o en el Nuevo Testamento no se nos revela otras consecuencias de ese primer Pentecostés, es decir, que también hubo castigo, también hubo represión, represalia sobre los grandes verdugos de la pasión de Cristo, lo que le sucedió a los que lo flagelaron. Es terrible, léanlo cuando puedan para que vean que también el Espíritu Santo obró castigo en el primer Pentecostés. Y eso nos da a entender que en el segundo Pentecostés no solamente habrá, digamos, derramamiento del Espíritu Santo, sino que también puede haber fuerte represión a las personas que estén llevando una vida completamente en pecado y desordenada. Bueno, con eso ya concluimos el tiempo que habíamos prefijado. Rafael, si quieres podemos pasar entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada, les recuerdo, Mauricio es biblista, escatólogo, y por eso nos ha presentado este estudio que él mismo ha hecho. Por eso les dije al principio del video, vamos a entrar a la pantalla completa de su estudio para que todos lo puedan ver. Es más fácil verlo en una televisión, pero no todos lo ven en televisión, muchos lo ven en su celular, por eso lo hicimos así. Pero me parece excelentísimo este estudio de Mauricio. Ahora, Mauricio, ahorita para pasar a estas preguntas, todas estas diapositivas, láminas, como le llamen, ¿están en tu página web disponibles para las personas? Sí, en mi página web y en mi canal se puede ver este estudio
y también se pueden descargar las láminas, las diapositivas, así es. Y también para quien quiera más detalles, pues yo también he publicado un par de libros. En mi primer libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, dediqué una sección completa al tema del aviso y a exponer las citas bíblicas del aviso con más detalles del que se puede hacer en un pequeño programa de 1 hora. Entonces ahí hay mucho detalle. Y también mi segundo libro, Parucía, el Día de la Liberación, hay más detalles sobre el contexto histórico o en el momento en el cual podría producirse este enorme tesoro, este enorme regalo de la misericordia de Dios que llamamos el aviso y el milagro. Así es. Primero, lo recomiendo, primero que nada. Aquí estoy viendo Quinto Reino, Parucía, El Día de la Liberación, los dos libros de el hermano Mauricio. Bíblico, bíblico todo. Por supuesto que también menciona revelaciones privadas, pero Mauricio mayormente se enfoca en la parte bíblica. Entonces, para todas las personas que dicen el aviso, milagro, castigo, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, ya no tienes excusa. Tenemos personas como Mauricio, que puedes ir una vez más a su página web, ya llega nuestraliberación.com, o a su canal de YouTube, que una vez más, los dos enlaces están en la descripción, en la parte de abajo y en el primer comentario. Así que pueden adquirir todo este material de él, que se tiene que estudiar mucho. Como pudieron ver ustedes en las diapositivas, el hermano Mauricio mayormente solamente estaba leyendo las cosas que están subrayadas por cuestión de tiempo, pero estos estudios toman mucho tiempo, hermanos. Aquí solo lo estamos resumiendo en un video. Mauricio, a la pregunta que te había hecho al principio, esta es la pregunta, vamos a decir, que todo el mundo quisiera saber, ¿no? Y no juzgo a la gente. Humanamente, ¿quién no quisiera saber la fecha, ¿no? Del aviso, humanamente, pero no se nos ha dado a nosotros saberlo. Pero entiendo que es importante discernir los signos de estos últimos tiempos. Te pregunto de nuevo, Mauricio, ¿crees que ya el aviso está cerca? Muy buena pregunta y te pedí que la hicieras nuevamente al final para dar una respuesta más clara luego de haber compartido las citas bíblicas que mostramos en este estudio. Entonces, bíblicamente se demuestra, como mostramos anteriormente, que el aviso ocurre antes de la parucía. Lo vimos, por ejemplo, en Mateo 24:30. Primero aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre y se lamentan todas las tribus de la tierra, y luego verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria grande, y enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir sus elegidos. Entonces, el orden sí está claro en la Biblia. Primero tiene que ocurrir el aviso y luego la parucía. Eso también lo vemos en el Apocalipsis. Yo asocio el aviso al sexto sello y la parucía al séptimo sello. El Apocalipsis no es todo lineal. El Apocalipsis tiene un esquema, lo podemos explicar en otro estudio, bastante complejo, una técnica que algunos exégetas o biblistas llaman la técnica de la recapitulación, o que es una estructura que se podría llamar un poco en espiral. Sin embargo, aunque no es lineal en todo su acontecer, sí tiene líneas narrativas, y dentro de cada línea narrativa sí hay un orden. Entonces, por ejemplo, no sabemos en qué orden van los sellos con respecto a las trompetas, ¿no? Nadie podría asegurar, por ejemplo, que va primero, la cuarta trompeta o el tercer sello. Pues no se sabe, porque como son líneas narrativas distintas y están superpuestas, no podemos estar seguros. Pero dentro de una misma línea narrativa sí hay orden cronológico. Entonces, por ejemplo, la el séptimo sello, que es la parucía, tiene que ser precedido por el sexto sello, que es el aviso. Entonces, la Biblia lo que nos confirma es que no puede haber la parucía del Señor hasta que haya ocurrido primero, antes, el aviso. Solo dice el orden de ocurrencia, primero aviso y luego parucía, pero no establece con claridad la distancia entre el aviso y la parucía. Entonces yo respondo a tu pregunta con dos alternativas, dos posibilidades, dejándolas las dos abiertas a discusión. Una posibilidad es que el aviso esté muy próximo de nuestros tiempos de ahora, o sea que el aviso pueda ser en los próximos meses,
y todavía para la parucía falten, por ejemplo, unos 3 4 años. Y otra posibilidad que también yo tengo como, hay que dejarla abierta, ¿no? Como posible, valga la redundancia, es que falten 3 4 años tanto para el aviso como para la parucía. Es decir, en esta segunda alternativa, el aviso y la parucía estarían todavía un poco lejanos y muy cerca entre ellos. Muy cerca entre ellos el aviso y la parucía de aquí a unos 4 años, por decir algo. En cambio, en la primera alternativa que mencioné, el aviso estaría muy próximo ahora, en los próximos meses, quizá más tardar en 2026, y en cambio la parucía todavía tardan 3 4 años. Entonces yo no sé cuál de las dos respuestas es la correcta, no lo sé, solo Dios lo sabe. Lo que sí demostré bíblicamente en este estudio es que primero viene el aviso y luego la parucía. Pues están pasando muchas cosas raras, Mauricio, en este momento. Septiembre ha sido un mes que, Dios mío, todos estos cometas, asteroides que están empezando a aparecer, que están hablando geofísicos, cosa que nunca habíamos visto antes, al menos no como este mes de septiembre. Pero sin duda alguna yo sé que a mucha gente le va a ayudar este video tuyo. Como les dije, Mauricio es biblista, escatólogo. Él se dedica al estudio profundo de la Sagrada Escritura. Tiene muchas otras enseñanzas más, pero ya serían para otros temas, claro. Pero háganos saber qué le pareció. Es primera vez que viene Mauricio al canal. Les digo, yo no podía contactarlo, Mauricio. No, por más que buscaba, no encontraba. Y ya por fin una persona me contactó y me dijo, mira, aquí está el contacto de Mauricio. Ya yo le mandé un mensaje a él y él amablemente me respondió y por eso se pudo lograr esto. Pero díganos en la parte de abajo en los comentarios qué le parece esta enseñanza. Repasen el video. Si quieren las diapositivas más grandes, ya saben, vayan a la página web de Mauricio, ya llega nuestraliberación.com. Está en la descripción y en el primer comentario. Y ahí van a poder obtener todo su trabajo para que puedan estudiar todo esto. Mauricio, ¿algo que quieras agregar? Sí, bíblicamente se demuestra que también antes del aviso tienen que ocurrir muchas cosas. Si alguien preguntara si el aviso pudiera ser mañana, yo le diría no. No, porque en la Biblia hemos demostrado con las citas bíblicas que hoy compartimos que primero tienen que darse señales cósmicas, es decir, en el cielo, en los astros, en el sol, en la luna, en las estrellas. Tiene que haber también una cruz en el cielo, que no solo está en la Biblia, sino que fue confirmada en varias profecías privadas, que va a ocurrir esta cruz en el cielo durante varios días. Yo no he visto en la Biblia la confirmación de cuántos días y noches aparece esta cruz en el cielo. Sin embargo, pareciera, según algunas revelaciones privadas, que según Umbe, pues que va a durar al menos 4 horas en su máxima intensidad, pero es posible que se alcance a ver todavía los efectos de esta cruz en el cielo durante varios días, digamos unos 6 o 7 días. Y eso no ha ocurrido. Entonces, además de las señales cósmicas en general, pues la más importante señal antes del aviso es la cruz que aparece en el cielo. Y va a ser un crucifijo tan perfecto que nadie va a poder negar que es la cruz de Cristo. Y como le explicó Jesús a Santa Faustina Kowalska de Polonia, en ese crucifijo en el cielo incluso se van a poder identificar los 3 puntos de los clavos. Pero aparte de estas señales, también se ve en la Biblia que van a haber otras señales en la tierra. Una que parece bastante recurrente en las profecías bíblicas que antes compartimos es terremoto. Parece que va a haber buenos terremotos, o sea, fuertes terremotos en la tierra, pero también otras señales en la naturaleza. La naturaleza nos va a advertir que viene el aviso. Entonces nos lo va a advertir todo. El cosmos nos va a advertir que viene el aviso. Una cruz en el cielo y también señales en la naturaleza, terremotos, volcanes y posiblemente también las aves, los animales estén de alguna manera advirtiéndonos que ya está por sucederse.
Y aparte de estas señales, como dice en Mateo 24, 29, que será después de la tribulación de aquellos días, parece que también hay un contexto de tribulación que va más allá de lo natural. Por el diario de Conchita vemos que es muy posible que haya algún conflicto bélico o invasión o alguna otra cosa que va a tener perturbado o a España o a Europa o al mundo. No sabemos con precisión el alcance de esta tribulación porque Conchita era muy joven. Ella lo dice que no podía entender de las visiones que le dio la Virgen si era algo que aplicara solo a España o toda Europa o a todo el mundo. No puede precisarlo, ¿no? Pero en la explicación un poquito vaga, poco detallada que dio Conchita, es interesante destacar la palabra comunismo. O sea, que ella dijo que habrá una especie de guerra o invasión donde el comunismo parece que tendrá una relevancia importante, de manera que sabemos que antes del aviso también hay un contexto o bélico o de invasión importante. En resumen, lo que estoy tratando de decir es que antes del aviso tiene que ocurrir muchas cosas. Eso no significa mucho tiempo, porque todas las cosas que yo acabo de decir, tanto desde el punto de vista cósmico como en la naturaleza o inclusive guerras, son cosas que en muy pocos días se pueden dar todas. Lo que quiero decir es que antes del aviso el mundo va a estar convulsionado de muchas maneras. Es decir, como que Dios nos va a llamar la atención de una manera contundente antes de que se pase a la fase interior de la iluminación de las conciencias. Y la iluminación de las conciencias es una cita bíblica que la leímos antes en Corintios, pero también la Virgen utiliza el término iluminación de las conciencias cuando nos explica lo que es el aviso en el libro azul del Padre Gobi. Así que preparémonos para esto, Rafael, porque es un hecho, es bíblico. Como bien dijiste, yo principalmente expuse las citas bíblicas del aviso, del milagro, del castigo, y luego tantas otras confirmaciones nos ha dado el cielo en profecías privadas, para que creamos que es verdadero, que es real, y es sobre todo real y verdadero porque en la Biblia siempre han estado estos temas en la Biblia, y lo que hizo la Virgen Garabandal fue advertirnos de algo que ya estaba en la Biblia, pero que no nos habíamos dado cuenta o que no estábamos estudiando. Así es, correcto. Bueno, hermanos, háganos saber en los comentarios qué le pareció, si le quedó alguna duda, alguna pregunta. Los vamos a estar leyendo. Y si se da la oportunidad, bueno, puede volver a regresar el hermano Mauricio, si así él quiere. Hay muchos temas que hablar. El Papa, Fátima, la cuestión de Lucía. Son tantas preguntas, hermano Mauricio, que la gente tiene y hay muchos puntos de vista, pero de verdad estoy seguro que a la gente le gustaría escuchar el punto de vista de usted. Hermanos, una vez más, ya llegó nuestra liberación.com y también ya llegó nuestra liberación, canal de YouTube del hermano Mauricio. Enlaces en la descripción, primer comentario, así que vayan por favor por allá, suscríbanse a su canal y por favor estudien el material de él. Hay mucho que estudiar y sobre todo preparémonos porque vienen muchas pruebas, pero si Dios está con nosotros, nadie podrá estar en contra de nosotros. Hermano Mauricio, te agradezco una vez más por haber aceptado la invitación. Mucha gente te pidió, mucha gente a cada rato me decía, ¿por qué no traes al hermano Mauricio Saeta? Estoy tratando de localizarlo. Por fin se pudo. Así que gracias una vez más, hermano Mauricio. Muy agradecido, Rafael, por tu amable invitación. Yo muy contento de poder dirigirme a tu audiencia. Yo feliz cada vez que me invitan a compartir los tesoros que tenemos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. La Biblia es mi pasión, es mi vida. Yo me enamoré de Dios a través de las Sagradas Escrituras, por eso la Biblia es toda mi vida, y espero que Dios bendiga, el buen Dios bendiga a todos los que escuchan este video, tanto en línea como en diferido, a todos los que escuchan y siguen a tu canal en YouTube. Abrazos y bendiciones para todos desde Colombia. Muchas gracias, Mauricio. Y bueno, hermanos, compartan este video, por favor. Denle like para que el algoritmo lo recomiende a más personas. Necesitamos que más personas escuchen los temas del hermano Mauricio Saeta, que son tan importantes en estos tiempos.
Que Dios les bendiga grandemente.